Bueno, nuevamente buen día a todas y todos, bueno, aquí presentes y en virtual. En primer lugar, quisiera agradecer a mi directora de tesis, doctora Rosa María, por el acompañamiento durante estos años y también a mi comité de tesis, al jurado, a doctora Eleonora, a doctor Elías y doctor Pedro. Y bueno, el título de mi tesis, como mencionó la doctora Osorio, es El Parkinson es mucho más que temblar, cuerpo, experiencia y atención en un grupo de personas afectadas. Ahí, ya. Ok, y brevemente para introducir cómo está estructurada esta exposición, en la primera parte abordo el problema y los objetivos y sobre todo, bueno, los interrogantes de la investigación. Luego hago un resumen sintético de mi marco teórico conceptual y de la metodología y del trabajo de campo, los acercamientos del trabajo de campo. Y en la segunda parte ya me enfoco en los resultados de la investigación a partir de los hallazgos en cada capítulo de la tesis, de los etnográficos. Y ya al final de la exposición retomo algunas propuestas o aportaciones eh, que surgen del análisis y reflexiones de mis datos. Bueno, a ver. Sobre el planteamiento del problema, de manera más resumida, pues en esta investigación analizó las experiencias, las experiencias y significaciones que un grupo de personas afectadas por el Parkinson tienen respecto a su padecimiento. Retomo el enfoque racional procesual y así reconstruye trayectorias de 11 personas afectadas, incluyendo las miradas de familiares, sus familiares y profesionales de salud, abarcando desde los primeros síntomas, de la detección de los primeros síntomas hasta llegar a un diagnóstico definitivo, luego las diversas estrategias de atención, cambios y afectaciones a lo largo de las diferentes etapas del padecer. Bueno, en este trabajo también realicé investigación con personas adultas mayores, pero también con personas en edades más jóvenes, así abordando diferentes etapas de la vida y edades de inicio del Parkinson, a pesar de que se presenta más en edades avanzadas. Y a lo largo de los capítulos me acerco a los panoramas de condicionantes, obstáculos micro, meso y macrosociales, así como las estrategias que las personas pues ya ponen en marcha para sobrellevarlos durante estos procesos prolongados de experiencias de cronicidad y discapacidad. Y bueno, el problema de investigación se plantea a partir de estos interrogantes, cómo se experimenta y atiende el Parkinson, en diferentes edades y etapas de gravedad y progresión, y cuáles son los condicionantes que inciden en la experiencia del padecimiento y en las estrategias de atención. Es entonces, a lo largo de estos capítulos etnográficos, que se elaboran las trayectorias de atención en una trama colectiva, entretejiendo historias de vida, diferentes etapas, cambios y problemáticas experimentadas. Okay. Bueno, de manera muy sintética también, mi marco teórico-conceptual se nutre de perspectivas críticas, de antropología médica crítica y perspectivas interpretativas, para así encontrar o retomar las propuestas donde estos dos enfoques convergen, y pues los ejes principales conceptuales son la experiencia del padecimiento, cronicidad, autoatención y las trayectorias de atención. Bueno, esto con el objetivo de dar cuenta de vivencias subjetivas e intersubjetivas, pero también procesos colectivos, institucionales o condicionantes estructurales, sin ignorar el impacto de factores económicos y políticos o relaciones de poder desde este sentido relacional procesual.
Bueno, algunos puntos breves, nada más de la metodología y el acercamiento al trabajo de campo. Me acerqué al trabajo, bueno, a mis interlocutores, a los espacios del trabajo, por medio de grupos de ayuda mutua y grupos de apoyo en redes sociales. Este, Además, trabajé también de forma virtual en otros estados como Jalisco, Monterrey, Querétaro, Estado de México, pero el trabajo como tal etnográfico se desarrolló en la Ciudad de México. Mm, y bueno, la investigación se realizó con un grupo de 17 interlocutores e interlocutoras, 9 personas afectadas, 4 familiares y 3 profesionales de salud. Los acercamientos al trabajo de campo, bueno, esto ya lo dije, y bueno, las entrevistas a profundidad y semiestructuradas fueron el foco de este trabajo. Y posteriormente, bueno, perdón, estoy nerviosa. Durante y posterior al trabajo se realizó la transcripción, la codificación de la información, la sistematización en líneas de tiempo, bases y matrices de datos y ya finalmente la triangulación de datos provenientes de diferentes fuentes. Bueno, ya pasando a la segunda parte de la exposición, referente a los resultados de la investigación, voy a presentar los elementos más significativos de los hallazgos por capítulo. Bueno, en el primer capítulo donde propongo el análisis ya de mis resultados, el capítulo, ay, se me okay. El capítulo 3 es saberes acerca del Parkinson, causalidades y síntomas. Aquí podemos observar que las personas identifican amplias gamas de explicaciones de sus causalidades, de su padecer. Estas representaciones sobre causalidades neurofisiológicas, factores de predisposición genética y medioambiental, así como desencadenantes referidos principalmente a traumatismos y la dimensión emocional relacional, se interrelacionan y parecen de manera simultánea, es decir, en la mayoría de los casos aparecen múltiples interpretaciones sobre qué pudo haber causado su padecer. Desde el saber biomédico se desconoce de manera comprobable la causa del Parkinson, sino que se interrelacionan diferentes factores de riesgo. Así las personas perciben, bueno, reapropian y reestructuran estos saberes, pero también relacionan la imposibilidad de conocer con exactitud qué provocó su padecer con la incerteza sobre los criterios preventivos y la falta de la cura. A pesar de esta ambigüedad, se construyen amplias explicaciones que incluyen diferentes tipos de causalidades para la experiencia del Parkinson, cual proceso resulta en la asignación de nuevos significados a experiencias pasadas, tanto a aflicciones y malestares, así como a relaciones, acontecimientos y ciertas etapas de sus vidas. Esto también se refleja en la identificación de causas posibles, a veces a lo largo de toda la vida, percibiendo el impacto de las relaciones con la pareja o con el susto por el estado de salud de un ser querido, por ejemplo, o también en el vínculo entre un accidente, una etapa de vida marcada por depresión y ansiedad, o en la etapa de vida expuesta a ciertos agentes contaminantes o la violencia de género. Bueno, en la segunda parte de este capítulo describo los síntomas y cómo las personas las identifican y interpretan. Y aquí podemos ver que las representaciones sociales de los síntomas que produce el Parkinson manifiestan la experiencia especialmente personalizada del padecer debido a la multitud de aflicciones vividas, así como los cambios entre grados, frecuencias y la confusión de los síntomas mismos.
Se presenta la reapropiación de la división biomédica entre los síntomas motores y no motores, pero al mismo tiempo las y los interlocutores dialogan con estos saberes, subrayando subrayando que el Parkinson va más allá del temblor, rigidez, las caídas o problemas en la movilidad, y es también una experiencia interiorizada, sensorial, incluyendo el temblor interno y el dolor, así como el dolor emocional o el sufrimiento, afectaciones psicológicas y neuropsiquiátricas. Bueno, ya voy a pasar al capítulo 4 y los hallazgos que ahí analizo. Aquí podemos observar la reconstrucción de los itinerarios diagnósticos, que se refiere a los procesos entre la detección de los primeros síntomas, el inicio de búsqueda de atención y la llegada a un diagnóstico definitivo. Como se ve aquí a la izquierda, se percibió 3 procesos diagnósticos diferenciados en cuanto a su complejidad y duración. El inicio de búsqueda de atención se vincula con la percepción de alguna afectación por la persona afectada o por sus redes sociales, debido a que a menudo son los familiares y amistades quienes llaman la atención hacia los cambios en el estado de la salud. Asimismo, depende también de la evaluación de la gravedad del malestar y los recursos para la atención disponibles. El análisis de estos itinerarios muestra que el tiempo entre la aparición de los primeros síntomas, el inicio de búsqueda de atención y la obtención de un diagnóstico definitivo es mucho menor entre el grupo de personas cuyo padecimiento inicia en edades avanzadas. Así también, en muchos casos, las personas a posteriori, ya de manera retrospectiva, identifican señales o manifestaciones del Parkinson años atrás y estos se van atendiendo como condiciones separadas y no vinculadas en ese punto al Parkinson, como puede ser la depresión, el insomnio, la hipertensión. Y es apenas en la búsqueda de atención o con el diagnóstico definitivo que ahora significan como sus síntomas iniciales. Las familias y redes de apoyo participan aquí activamente en esta etapa de búsqueda de atención y pueden jugar un papel significativo en la obtención temprana del diagnóstico por medio del impulso de atenderse, por los acompañamientos, las recomendaciones, de los recursos o servicios de salud de mejor calidad o de menor gasto económico. En estos procesos se involucran terapias físicas y recursos alternativos, medicinas complementarias y tradicionales, así como aparecen diferentes momentos de autodiagnosticarse y sugerencias o diagnósticos provisionales o erróneos de diferentes tipos de padecimiento. Más o menos se ve. En esta diapositiva presento un ejemplo de itinerario diagnóstico, el de Marta, y duró entre 5 a 6 años, y el color verde amarillo es donde se subrayan estos diferentes momentos de autodiagnósticos, diagnósticos provisionales o diagnósticos erróneos. Y aparte de ello, diferentes recursos, actividades que tuvo que realizar y también tipos de terapeutas por los que pasó. Bueno, se observa también que a veces este proceso de resignificación de los problemas de salud pasados y presentes en esta etapa puede llegar a ser deslegitimado por especialistas tratantes. No obstante, principalmente incluye un proceso complejo de trabajo y reinvención biográfica por parte de las personas afectadas y sus familiares, cuidadores o redes de apoyo. Como en el caso de Marta, es principalmente la edad joven que resalta como un criterio de negación de un diagnóstico del Parkinson o de posibilidad de padecer Parkinson,
por parte de profesionales de salud, negando su aparición antes de los 40 años, pero incluso a veces también antes de los 60. Sin embargo, este no es el único factor decisivo de la extensión y complejidad de los itinerarios diagnósticos. La aparición de síntomas muy aislados entre sí y en el tiempo, comunes de muchos padecimientos más, así como atípicos para el Parkinson, pueden influir en que las personas tengan que acudir a diferentes especialistas o que su vivencia de diferentes dolencias sea invalidada o ignorada. El acceso a servicios de salud, su tipo, calidad y nivel influyen considerablemente en la obtención de un diagnóstico oportuno. También se reflejó que tener redes de apoyo amplias, pero también bien conectadas, por ejemplo, familiares, amistades en instituciones de salud o con un sustento económico alto, influye en cómo se trazan estas rutas entre especialistas, recursos y alternativas, y hasta qué grado las personas pueden manejar y gestionar desde una posición de agencia frente a las instituciones su propio itinerario diagnóstico. Bueno, para cerrar los hallazgos de este capítulo sobre los itinerarios, retomo ya la etapa de recibir un diagnóstico definitivo y cómo las personas significan y perciben este punto en sus vidas y este cambio. Y en el caso de las personas que llevan muchos años buscando atención y no pudiendo definir qué es lo que están padeciendo, pero también gastando económicamente y con un desgaste también emocional. Y como en el caso, por ejemplo, de Pilar o de Héctor, pasando por medicación de padecimientos que no están padeciendo, ¿no? Como hipertensión, artritis o pasando por cirugías innecesarias en ese punto. Bueno, para estas personas este punto constituye un alivio por medio de respuesta a todos los problemas experimentados y la posibilidad de finalmente tratar el avance del Parkinson. Este alivio y poder saber qué se padece no equivale al alivio de que sea este padecimiento en particular. Además, el diagnóstico definitivo introduce una dimensión o condición crónica en sus vidas que además progresa, se agrava y puede llegar a ser discapacitante tanto en la motricidad como a nivel cognitivo. Sin embargo, no todos experimentan un alivio, sino una afectación a nivel emocional y del sufrimiento vinculado con pasar por etapas de depresión. También se puede iniciar una etapa, un proceso de duelo, a veces duelo crónico, provocado por este cambio irreversible y consistir en la negación del mismo padecimiento. Bueno, ya en el capítulo 5 es donde trato de seguir reconstruyendo estas trayectorias ya en su etapa posterior al diagnóstico y donde se empieza la atención y el uso de diferentes tratamientos terapéuticos durante periodos largos de tiempo y también en etapas diferentes de duraciones y de la vida. Aquí se hace visible que incluso en los años iniciales del padecimiento aparecen fluctuaciones en la progresión del Parkinson, momentos de estabilidad o mejoría y momentos de agravamiento. Hay casos de personas quienes pasan 10 hasta 20 años sin experimentar mayores cambios en su padecimiento o tratamientos. Sin embargo, en la mayoría de los casos se pueden presentar crisis, a menudo vinculadas con la medicación y sobre todo debido a los efectos secundarios de uno de los fármacos más utilizados, que es la levodopa, así como la duración acotada de la eficacia terapéutica de este medicamento, constituyendo así el fin de la luna de miel con la levodopa.
Bueno, en las prácticas de las personas afectadas se observan que existe una percepción del fármaco como una entidad con propiedades casi mágicas. Sin embargo, en etapas cuando ya no surte efecto o sus efectos secundarios son muy graves, las personas pasan por el proceso de un desencanto con el fármaco y por una búsqueda constante de alternativas, así como la búsqueda de la no dependencia a la pastilla. El uso de diferentes modelos médicos y recursos terapéuticos puede ser producido por este proceso de desencanto, con el tratamiento, pero principalmente constituye una dimensión igual de importante en la autoatención al Parkinson, incluyendo diferentes tipos de medicinas tradicionales, complementarias y alternativas. También se subraya el papel decisivo que desarrollan las personas afectadas respecto de la administración de los fármacos, desde una relativa adherencia a lo prescrito por el médico hasta la modificación de las dosis, bajar o subir las tomas, cambiar los horarios o incluso suspender temporalmente ciertos tratamientos. Bueno, también se encuentra la presencia de escenarios donde las personas construyen redes más allá de los vínculos familiares, por su falta o por su decisión propia, compuestas por amistades, conocidos, personal de salud y compañeros de los grupos de ayuda mutua, incluyendo el personal, bueno, ya lo mencioné, bueno, dentro de sus redes de apoyo. Así, a lo largo de las trayectorias de atención y la experiencia del padecimiento, se pueden identificar diversos factores que influyen en las posibilidades de atención al Parkinson, y se destacan los siguientes. La gravedad y la progresión de la enfermedad, los tipos de tratamientos utilizados y accesibles, las posibilidades de acceso a diferentes tipos de servicios médicos, su calidad y el tipo de sector público-privado, el tipo de redes que las personas construyen, cercanas o extensas, numerosas o limitadas, el sustento económico para poder acceder a servicios de salud y también a terapias alternativas, así como para subsanar las consecuencias económicas y laborales del padecimiento, las deficiencias del sistema de salud y los recursos que ofrece, los que no ofrece y los que no son suficientes, como el acceso precarizado a medicamentos y tratamientos especializados. Entre estos también se encuentran la edad de la persona afectada, el género y la estructura del grupo familiar. Y además en el trabajo también se analizan las diferentes estrategias de atención y estrategias de vida que las personas desarrollan frente a estos procesos. Bueno, el último capítulo etnográfico. Ya en este punto, el último punto, propongo el análisis de la experiencia del padecer de Parkinson, la experiencia del Parkinson manifiesta diversos cambios en la relación con el cuerpo y su percepción. Se generan sensaciones, aprendizajes, saberes y prácticas nuevas, y procesos de construcción de significados vinculados a la paulatina pérdida de capacidades y los cambios en el estado de salud. Uno de los hallazgos que se vincula entre los aquí mencionados es que las personas recurren a diferentes maneras de nombrar, identificar y manifestar estos procesos, donde el cuerpo para ellos llega a ser desconectado, incontrolable, pero también donde el padecimiento se convierte en un huésped, una entidad nombrable y asequible. Se propone que estos procesos fungen como estrategias de volver a poseer grados de poder y agencia sobre la condición. Asimismo, las prácticas de dirigirse al padecimiento y al cuerpo, conversar y procurar llegar a acuerdos o apaciguar los síntomas, muestran cómo las personas introducen prácticas de resistencia y autonomía frente a cambios progresivos en la salud. También uno de los puntos y hallazgos son las afectaciones y los cambios en la cotidianidad.
Algunos de ellos tienen que ver con las actividades cotidianas que tienen, bueno, sobre todo desarrolladas en el hogar, pero también para poder acceder a espacios públicos, como pueden ser las limitaciones en la higiene, en poder vestirse, en poder atender, no sé, lavar los platos, por ejemplo. Se observan cambios y modificaciones en relaciones sociales. Estas pueden ser afectadas en las separaciones entre parejas, en conflictos a nivel familiar, pero también en apoyos y acompañamientos. Una dimensión de las relaciones son las sexoafectivas, que también se ven modificadas y transformadas. Asimismo, las maternidades y paternidades en la relación con los y las hijas, donde las personas están percibiendo en sus edades jóvenes todavía la limitación. ¿5 minutos? Ok. Bueno, asimismo las actividades laborales, y ahí también se introducen estrategias de vida, como puede ser un ejemplo de caso de Pablo, quien con problemas del habla, cuando su voz ya estaba muy bajita, utilizaba, por ejemplo, un megáfono para poder dar clases y seguir trabajando. Bueno, aquí finalmente nada más voy a mencionar de que además de estos procesos de experimentar de otra forma el cuerpo y las relaciones sociales, por ejemplo, se presenta como las experiencias en torno a la cronicidad se ven afectadas por contextos y situaciones discapacitantes que pueden producir o también se intensifican por el estigma y la discriminación, produciendo vergüenza y aislamiento. Y en este sentido, pues se presenta cómo estos elementos particulares afectan las vidas de las personas que padecen el Parkinson, obstaculizando el acceso a servicios de salud y programas sociales en práctica sociales y perdón, ya. El otro punto también es el diseño de espacios públicos en la Ciudad de México, de la infraestructura urbana, que resulta ser un ámbito carente de servicios y herramientas que apoyan a personas con trastornos de movimiento. Y cuando se conjunta con el ritmo de la ciudad, la magnitud de gente con prisa que la atraviesa, así como discriminación que se vive por medio de miradas, comportamientos, el rechazo, la falta de apoyo solidario, estos reflejan las representaciones estigmatizantes de personas con características diferentes a los socioculturalmente normadas y aceptadas. Y estas mismas representaciones estigmatizantes, situaciones y contextos que marginan, llegan a ser interiorizadas y corporalizadas por las personas afectadas por el Parkinson, tanto en forma de vergüenza, aislamiento, como el sufrimiento, pero también en la intensificación de los síntomas de su padecimiento, como puede ser el mayor grado de congelamiento en la calle, por ejemplo, o las caídas. Bueno, ya para cerrar, voy a retomar rápidamente algunas de las sugerencias que propongo al final de la tesis referente a estos 6 ámbitos y problemáticas. Bueno, en primer punto, referente a los riesgos, los factores de riesgo y la prevención, retomo los lineamientos de la OMS y aquí subrayo las pautas para una acción preventiva por medio de la necesidad de un cuidado del medio ambiente, de atención a la contaminación atmosférica y otras normativas de seguridad en los espacios de trabajo, así como acceso a equipos de protección. En el segundo punto, y vinculándolo con el tercer punto de relación con el personal de salud y diagnósticos oportunos, propongo la necesidad de una sensibilización del personal de salud
y prácticas de escucha más atenta y legitimación de los saberes y experiencias de las personas, tanto en el caso de de cómo se transmiten los diagnósticos y los pronósticos, debido a que estos pueden influir mucho en el desarrollo del padecimiento, en cómo la persona se trata y en la negación del padecimiento, pero también en el sentido de la sensibilización y también programas bueno, ¿cómo decirlo? Sí, concientización del personal de salud, no solamente en el tercer nivel de atención, pero también de los médicos generales, para así ayudar a recibir diagnósticos más tempranos. Bueno, voy a pasar ya al último punto, que es el que engloba los otros que menciono, y que es el papel de la autoatención. Y aquí retomo la propuesta de Menéndez, quien dice que la autoatención debería de ser el foco del sector de salud, no opuesto, sino retomar los saberes, la especialización de las personas y sus experiencias en las formas de automedicarse, por ejemplo, observando que en estos procesos de trayectorias las personas generan, construyen saberes y prácticas de automedicación que van opuestas a la biomedicina, pero también por medio de los aprendizajes de su cuerpo generan estos criterios para saber qué dosis de medicamento necesitan, más a veces que el mismo médico. Bueno, y por mi parte ya sería todo. Muchas gracias a todos por escuchar, y solamente mencionar que las imágenes que utilicé de las pinturas son realizadas por personas que padecen Parkinson de una de las asociaciones, y aquí al final también vienen las referencias de todos los esquemas y fotografías.